Castropodame conserva en su archivo histórico municipal un antiguo pergamino de 1497, época en la que reinaban en España los reyes católicos, Isabel y Fernando. El documento recoge la sentencia sobre el pleito que los vecinos de la villa mantuvieron con el señorío de Bembibre sobre la capacidad de ejercer justicia en sus dominios. El ayuntamiento está decidido a restaurarlo y digitalizarlo junto a otros documentos antiguos, pero no puede hacerlo sin ayuda. El municipio, con apenas 1.500 habitantes, intenta rescatar del olvido su pasado y conservarlo en digital para futuras generaciones. Es posiblemente uno de los documentos más antiguos que se conserva en poder de un ayuntamiento. Fue localizado por casualidad por el hoy concejal de Cultura en las dependencias municipales, entre polvo y viejos útiles del consistorio. Aquí donde estamos ahora hablando, cuando yo hace 30 años, esto era un trastero, y aquí había escobas, aquí había papeles viejos, aquí había leña porque había sido la casa de la maestra, aquí había un basurero, vamos. Cuando yo era pequeño, cuando yo era un chaval que tenía 10 años y iba a la escuela, ya fue cuando alguna vez me hablaron del pergamino, pero yo nunca me preocupé. Y cuando yo tenía 18 o 20 años, a preocuparme de la historia, empecé a preguntar por pergamino. Entonces me dijeron que no existía, que no estaba, y al final un día apareció un poco de casualidad, y desde entonces lo hemos intentado localizar y que no se extravíe. En su texto, el escribano de los Reyes Católicos, Cristóbal de Torrijos, describe la disputa entre la Real Villa de Castropodame y el señorío de Bembibre a cuenta de las respectivas jurisdicciones y expone el fallo de la autoridad que medió en el pleito, el juez de sus Altezas, Diego López de Ayanguas, un fallo favorable a Castropodame. Si, por ejemplo, había un juez aquí, en casi todos los pueblos había juez, ¿no? Entonces, si tú tenías un juez aquí y tenías un litigio con cualquier vecino, tú tenías que ir a diferenciar la cuestión con el vecino, y aquí tenías que pagar tus tasas como la justicia actual, igual. Pero claro, si no había justicia aquí, tenías que ir a lo mejor a Bembibre o a donde fuera. Entonces, claro, los vecinos querían tener su propia justicia, que eso es normal, o sea, sus propios jueces y su propia justicia, y no tener que depender, es como si ahora nos dicen a nosotros que nos tenemos que gobernar por lo que nos digan los de Congosto, los de San Miguel, pues es una cosa parecida. Los jueces de aquella tampoco era un juez en el sentido normal, era una mezcla de juez y alcalde toda la vez, hacía todas las funciones los jueces de entonces. Castropodame acusaba a Bembibre y a su señor, el conde Alonso Enríquez, de usurparles las facultades judiciales que el concejo ostentaba desde tiempo inmemorial. El texto recuerda que 30 años atrás, es decir, en 1467, los señores de Bembibre habían derribado la horca con la que Castropodame ejercía su justicia. Se lee perfectamente, menos la última parte. De hecho, yo hace ya muchos años que hice una lectura prácticamente literal de él y la he publicado en la red, en más sitios por ahí, pero vamos, lo que pasa es que esto es muy extenso y al final el resumen es lo que yo he dicho. Se resume a una disputa entre el señor de Bembibre, efectivamente, y los de Castropodame, y a que vino el juez aquí, pero no explica tampoco qué pruebas. Dice, en base a las pruebas que tengo, decido que Castropodame tiene razón, pero no dijo qué tipo de pruebas. Yo no sé si es que los de Castropodame presentaron algún documento que no o algo, pero es lo que hay. Tras no recibir ayuda por parte del Obispado de Astorga, antiguo señor de las tierras, los vecinos recurrieron a la justicia de los reyes para que les fuesen restituidos sus derechos y consiguieron que el fallo restituyera a la villa la facultad de ejercer la jurisdicción civil y criminal, horca y cadena. Castropodame ha demostrado que son fundadas y justas sus quejas, y que el concejo de Castropodame y los obispos de Astorga, sus señores, han tenido desde tiempo inmemorial la facultad de ejercer la jurisdicción civil y criminal, horca y cadena en Castropodame y en el término de su parroquia, de Ezmería, y que los juicios eran celebrados ante jueces locales, hasta que los condes de Bembibre les quitaron tal facultad. Por ello mando que se restituyan a Castropodame sus derechos y que de nuevo se vuelva a la situación anterior y que tenga el lugar horca, cadena y la jurisdicción que antes tenía. Mando asimismo que una vez recobrados sus derechos, estos sean respetados por Bembibre. El pergamino es el documento más importante que actualmente custodia el Ayuntamiento de Castropodame. Por eso su restauración tiene preferencia absoluta para este pequeño consistorio. Desde su descubrimiento está a buen recaudo, bajo la tutela del alcalde.
El pergamino lleva ya muchísimos años, desde que prácticamente lo encontraron, siempre custodiado por el alcalde del ayuntamiento. Ha sido una cosa que siempre ha estado custodiado y que nunca prácticamente se le ha dejado ver a nadie. Algún concejal de cultura que ha pedido estudiarlo un poco más, alguna persona que ya ha venido porque sabe que existe documentación, pero es una cosa que siempre ha estado custodiada a través del alcalde y ya te digo, nunca ha tenido problemas, siempre ha estado localizado y siempre hemos sabido dónde lo tenemos. Tras el proceso de restauración se procederá a realizar una copia símil para que pueda ser objeto de estudio por quien lo desee. Ya lo ha hecho el concejal, geólogo de profesión, ya que el texto puede leerse con cierta facilidad, gracias al buen hacer del escribano de turno. El Tratado de Tordesillas, que se ha publicado por ahí 100.000 veces, porque es muy famoso, claro, que fue de esa época, pues tiene un tipo de letra que es exactamente igual que la de, yo digo, a ver si fue pero no creo que fue el mismo escribano, ¿no? Pero lo que pasa es que se ve que en aquella época los escribanos pues les daban todos la misma educación y les enseñaban a todos la misma caligrafía y hacen una letra que digo, pero está esclavada la letra de ahí, y se entiende muy bien, ¿eh? Lo que pasa, claro, emplean unas expresiones, es un castellano antiguo y hay veces que emplean unas expresiones que parece que suenan mal y cosas que no, pero se entiende bastante, muy bien, bastante bien. Este es el documento más antiguo que atesora el consistorio, pero el Archivo Histórico de Castropodame puede presumir de conservar entre sus fondos otros documentos de indudable valor. Es el caso del libro de visitas de términos, una especie de registro de la propiedad con tapas de madera que recoge la delimitación de terrenos de Castropodame desde 1579 hasta 1755. Es que antes la jurisdicción de un pueblo era muy importante porque delimitaba el terreno en el que cada alcalde tenía potestad. Y no solamente eso, aquí en el caso de Castro era no solamente el alcalde, también los curas, las fincas que estaban dentro del término de Castro eran las que el cura cobraba los diezmos y las primicias. Entonces delimitaban el contorno de la jurisdicción con mojones y con arcas, que eso mucha gente todavía se conservan algunos. Y todos los años las iban a ver y iban y levantaban acta. El archivo histórico, que hasta el siglo XIX se conservó en la iglesia parroquial, también esconde un tomo del catastro de Ensenada correspondiente a la población. Este volumen es conocido como el libro furado por los agujeros que atraviesan sus páginas, que podían usarse en caso de querer anillar las hojas. Data de 1752. Por lo visto, en todos los catastros del Senado lo hicieron. Yo creo que era para efectos de luego archivarlo mejor. Me decía un señor hace poco de la Junta de Castilla y León que le llamaban antiguamente el libro furado, porque efectivamente tiene unos agujeros, y eso debieron hacerlo, yo creo que era para poder archivarlo mejor. El concejal de Cultura también muestra con orgullo otro ejemplar de 1793, el libro de inventarios, que contiene un archivo de los bienes de la villa, elaborado por Andrés de Soto y Valcárcel. Por suerte, el ayuntamiento dispone también de abundante documentación perteneciente al siglo XIX, que actualmente se encuentra en proceso de catalogación. Más que tener cosas, ha tenido suerte, yo creo, en la historia, porque, claro, Castropodame es un pueblo que, a diferencia de, por ejemplo, Almazcla o Bembibre o Congosto, no ha estado situado nunca a lo largo de la historia en las rutas principales de tránsito, ni estaba en el Camino de Santiago, ni estaba en donde se pasa la Nacional 6 ahora. Y entonces por aquí, pues los ejércitos que siempre van por ahí quemando, y pues se ve que no pasaron mucho, y tuvo suerte, y ni se quemó la iglesia, ni se quemó el ayuntamiento. Y entonces, como consecuencia de eso, tanto en la iglesia como aquí en el ayuntamiento se han conservado muchos documentos. Trabajo no le va a faltar en este mandato al concejal de Cultura. Su apuesta pasa no solo por conservar antiguos documentos, también por poner en valor el importante legado romano que se remonta más de 2 milenios. Otra cosa que quiero hacer también es el tema de la minería romana, ponerlo en valor, que también es muy interesante, y teníamos pensado, si se puede, y hacer un pequeño museo o algún sitio donde se puedan ir recogiendo los restos arqueológicos que hay, y esas son las 3 principales cosas que de momento tengo que hacer. En cualquier caso, la apuesta es clara a favor de la cultura y por conocer un pasado que en muchos casos es fundamental para entender el presente. Una cosa que es tan antigua es tu historia, tu propia historia, y que tienes que conservarla para decir, mirad, esto es de donde nosotros venimos, lo que nosotros hemos sido, y si eso no lo conservas no puedes demostrarlo. Creo que se trata de explicarle a la gente que es interesante conocer el pasado para poder disfrutar de él. Como cuando vas a una catedral, si no te explican lo que es la catedral, pues es como si no hubieras nada. Pues esto de la historia es exactamente lo mismo. El proceso para limpiar, restaurar y digitalizar el pergamino ya está en marcha, pero el plan desarrollado por Castropodame es más ambicioso y culminará
con la recuperación para todos los vecinos de los documentos que afectan a sus antepasados. En ellos están recogidos los desvelos, propiedades y preocupaciones de quienes poblaron estas tierras hace años. Sin ellos, Castropodame no sería lo que hoy es, y su mayor enemigo es el paso del tiempo, del que se pretenden salvaguardar.